interdisciplinario sobre violencia escolar. Tengo el agrado y el honor de presentarles a la doctora Felicitas Elías, María Felicitas Elías. Ella es egresada de la facultad en Argentina, Buenos Aires, Argentina. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales. Tiene su docencia en maestría sobre niñez y familia y políticas sociales e intervención en universidades, y ha intervenido en universidades de Mar de la Plata, en Nacional San Luis, y tiene especializaciones en cuestiones jurídicos forenses de la Universidad Católica de Salta, Universidad de Comahue, Universidad de Buenos Aires. Dentro de todo lo que se destaca la doctora, como trabajadora social candidata a doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias de la misma Universidad de Buenos Aires, en políticas sociales, movimientos sociales y trabajo social. Es especialista en administración y gestión de políticas sociales de la Facultad de Ciencias Sociales. Una de las características por la que está aquí la maestra, ella trabaja más en familia y en el proceso social, en la justicia social, ¿no? Entonces, le pedimos como un favor especial, ya que venía de tan lejos, que si nos podría hablar precisamente de qué está haciendo Argentina en relación a la violencia escolar. No es básicamente su tema, pero sí lo trabaja. Y bueno, más que nada nos va a dar una visión de lo que está haciendo Argentina en relación a ese tema. Entonces dejamos a la doctora con todos ustedes y les damos la mano. Gracias, gracias mucho. Bueno, gracias, realmente encantadísima, por supuesto, de estar aquí con los compañeros y las compañeras de México. Como bien señalaba la colega, la temática, la política educativa no es mi tema de investigación. Mi tema se centra en políticas de niñez y familia y, digamos, para preparar esta ponencia, este encuentro con especialistas y con gente que está en la temática y que respeto profundamente, hice un recorrido bibliográfico y esta maravilla que nos ofrece Google de poder panear qué es lo que hay y qué es lo que está sucediendo en la Argentina en relación a la violencia en la escuela y a las políticas de justiciabilidad. Para esto preparé una ponencia. Ustedes tienen una versión, naturalmente, como todos sabemos, todo autor y toda autora, cuando vuelve a revisar lo que escribió, lo vuelve a corregir. Así que seguramente van a encontrar algunos cambios y algunas modificaciones. Por supuesto, desde ya le agradezco inmensamente a Kenia. No sé qué le dicen Andrea, pero me encanta Kenia de nombre, entonces decidí que es Kenia Sánchez Cepeda, y a la profesora Nelia Tello Peón, y también a Lilia Chávez, en el marco de este seminario universitario interdisciplinario sobre violencia escolar. Como bien señalaba la colega, mi foco de investigación desde el principio de los años 2000 está puesto en las políticas de niñez y familia y en el proceso por el que transcurrió la Argentina entre el año 2000, 2004 y 2015, pero particularmente el año 2005, donde se produce lo que en el equipo de investigación hemos dado a denominar la transición normativa de las políticas de patronato estatal, es decir, un Estado que patrona a los chicos, a los pibes, decimos nosotros, a las infancias, a las niñeces, las patrona de manera controlada. En el año 2005, con la modificación de la ley de patronato estatal, que conocemos así en entrecasa como la ley Agote, pero que es la ley 10.903
del año 1919, como ven nosotros somos muy conservadores por nuestras leyes, recién en el año 2005 se produjo la modificación de esa ley y de ese estado patronal, de ese estado patronato, digamos, que ejercitaba el control social, la previsión de la ley 26061 fue pasar a constituirse en un estado garante de la niñez, es decir, garante y protector de los derechos individuales, de los derechos sociales, de los derechos culturales, entre ellos el derecho a la educación. Entonces, pensando en este maravilloso auditorio y de especialistas, por supuesto, mis interrogantes fueron, bueno, ¿qué puedo contar, qué puedo decir de la Argentina en relación a la violencia en la escuela, la justiciabilidad del derecho a la educación, para compartir con los compañeros de México? Y de allí se me plantearon estas dos líneas. Bueno, por un lado, la transición normativa, es decir, de la ley de ese Estado patronante, de ese Estado controlador, a un Estado garante, con la 26061, y en otro segmento decir, bueno, ¿qué es lo que dice ese Estado garante en relación al derecho a la educación pública y gratuita, que es tradición en la Argentina? Esos fueron mis dos vectores, diría, mis dos líneas de indagación. Entonces, en este punto, digo, quiero hacer una salvedad. Yo seguramente me voy a referir a pibes. Para nosotros pibes es el argot, es el cotidiano de chicos, de chicas, de infancias y adolescencias. Cuando digo infancias y adolescencias, quiero decir, no voy a hablar de una niñez homogénea para la Argentina. En la Argentina tenemos niños hijos de familias muy ricas que van a escuelas privadas, niños de escuelas de clase media que van a escuelas privadas, y niños muy pobres que concurren a la escuela pública, ¿sí? Entonces, cuando digo infancias, estoy refiriéndome, digamos, rápidamente a una condición de clase social, y también en este punto hacer otra salvedad, como bien señalaba Eduardo Bustelo. No sé si han leído algo del colega argentino, politólogo, un luchador, un especialista en términos de políticas de niñez. Eduardo Bustelo señalaba en un libro que se llama El recreo de la infancia, argumentos para otro comienzo, aparte de, en ese libro, de hacer un concienzudo estudio de análisis de la infancia en calidad de campo social e histórico, y en perspectiva burdietiana, remite a indicar que la niñez y la infancia, para él, y yo me apropio de esa decisión que él toma, son de uso indistinto. No sé si acá en México ha sucedido lo que en Argentina. En Argentina, cuando entramos en ese trazo de transición normativa, año 2005 y fines del siglo XX, decir infancia era algo así como decir una mala palabra, como decir algo inconveniente. Es decir, hablar de infancia era una discriminación negativa. Eduardo Bustelo dice: nosotros, así como la Convención habla de niñeces e infancias, vamos a hablar también de niñeces e infancias. Yo, Felicitas, me apropio del concepto y de la confirmación que nos hace Eduardo Bustelo y digo, voy a usarlo de manera indistinta. Y además, él incorpora en esta perspectiva también a la adolescencia. Y en este punto me gusta citar algo que señala Eduardo Bustelo en ese material
el recreo de la infancia, él dice: la infancia y la adolescencia, como categorías sociales, tienen una limitación constitutiva, ya que no pueden autorrepresentarse. Bueno, esa es una primera cuestión a tener en cuenta. Así, en la mesa de negociaciones, los niños, niñas y adolescentes no tienen muchas veces quien los defienda. La infancia no ocupa ningún rol social ni productivo estratégico. Esto se ha dicho muchas veces, los niños no son productivos, al igual que los ancianos. Ni puede organizar piquetes, no sé si vale acá traducir qué es piquete o tiene el mismo uso. Ah, bueno. Sí, piquete acá es una mala palabra acá. No. Ah, bueno. Si no, vamos mal. Bueno, sí, piquete es un corte de calle, Piquete es un corte de calle, es una paralización del tráfico, bueno, digamos, es una movida que dificulta el tránsito principalmente de los autos. Se hace piquete cuando se corta una ruta, por ejemplo. Esa es la más clara traducción. Como provocar. Exacto. Sí, es llamar la atención, es decir, vengan los medios, miren, acá estamos, estamos frente a un problema. Y Eduardo usted lo dice, los chicos no hacen piquetes, los adolescentes no hacen piquetes, no pueden autorrepresentarse. Y dice él, no pueden organizar piquetes para tomar un determinado espacio público para reclamar por sus postergadas necesidades. De alguna manera, después sobre el final de esta exposición vamos a contradecirlo un poquito a Eduardo Bustillo, pero vale la pena leerlo en textual. Como los niños, niñas y adolescentes no tienen poder, el destino de sus derechos es frecuentemente un dramático silencio. Y es por esa fragilidad constitutiva de la infancia como actor social y por lo que la misma representa que necesita ser colocada en un lugar político central. De aquí la valoración que nosotros en Argentina hacemos de la decisión del Estado de formalizar la ley 26061 que constituye una política pública de Estado garante de los derechos de los chicos, las chicas, los adolescentes y las adolescentes. Entonces dice, necesita este sector social ser colocado en un lugar político central para proteger y promover sus derechos. Esta perspectiva que nos deja Eduardo Bustelo, quiero aclarar, es del año 2007, es decir, hace 7 años ya que él nos decía eso. Completa esta proposición Eduardo Bustelo diciendo: la infancia, y aquí me parece que se juega una cuestión que es, me parece, base y soporte de lo que pretendo que discutamos en esta exposición. Él dice: la infancia y la adolescencia como nacimiento y comienzo de la vida implican que en este campo se juegue el gran partido cuyo resultado tendrá un impacto directo sobre una política emancipatoria. Es decir, de cómo formemos, de cómo sean, de cómo piensen, de cómo se forjen esos pibes, esas chicas, esos chicos, digamos, habrá alternativas emancipatorias, ¿sí? Yo cuando leía, digamos, algunos materiales para armar esta conferencia, recordé por supuesto a los 43 jóvenes maestros de Ayotzinapa y pensaba cuánto de esto que Bustelo decía en el año 2007, ¿no? Es decir, como forjadores de otros niños, es decir, cuánto jugó para que esos 43 hoy no estén con todos nosotros, ¿sí? Reitero y sigo con Bustelo. Entonces dice, implican que en este campo se juegue el gran partido cuyo resultado tendrá un impacto directo sobre la política emancipatoria.
Por lo pronto, el capitalismo conoce muy bien que es allí donde se incuba y se reproduce su poder, y por ello realiza ingentes esfuerzos para controlar la construcción de la naciente subjetividad. No sé si hasta acá estamos acordando con usted. Continúo. Realizada esta apuesta acerca de los niños, niñas y adolescentes, me pregunto, un poco reiterando lo que señalaba al principio, ¿qué me sugiere el tema para el que fui invitada a disertar, siendo que no es mi especialidad la educación? ¿Cuál es el eje central, teniendo en cuenta mi especialidad en políticas públicas de niñez, adolescencia y familia? Y, digamos, para continuar, ¿qué interesa a los colegas y a las colegas mexicanos de las políticas de justiciabilidad dentro de la escuela en Argentina? Es decir, ¿qué hizo la Argentina en relación a políticas de justiciabilidad? Y sobre esta base que señalaba antes, la ley 26061 y una emisión estatal que está diciendo: yo soy un Estado garante, yo soy un Estado que pretendo proteger derechos. Y otra pregunta que nos coloca en el contexto de la realidad argentina 2017. ¿Qué se está llevando a cabo en este presente argentino de una Argentina gobernada por grupos conservadores neoliberales? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas decisiones, con esas emisiones de política pública de un Estado garante? ¿Las decisiones estatales actuales son, digamos, acordes a esta propuesta de ser garante de derechos o no? Veremos a lo largo del trayecto de esta conversación. ¿Qué implica la perspectiva de las políticas públicas de derechos humanos y sociales en el contexto de modificaciones de rumbos políticos e ideológicos en la Argentina entre fines del 2015 y el actual contexto? Todos sabemos, o si no lo saben lo cuento, en diciembre de 2015 ganó las elecciones el partido, una confluencia de agrupaciones partidarias cuyo presidente es el empresario Mauricio Macri. Y entonces vuelvo y reitero lo que citaba de Eduardo Bustelo: las infancias y las adolescencias son nacimiento y comienzo de la vida, y en este campo, en este comienzo, se juega el gran partido cuyo resultado tendrá un impacto directo sobre la política emancipatoria. Es decir, quiero decir con esto, ya le estoy poniendo un límite, ¿sí?, a esta perspectiva de derechos que nos ofrecía esa Argentina hasta diciembre de 2015, con déficit, con limitaciones, con restricciones, pero, digamos, cuando accede al gobierno una propuesta de corte neoliberal, bueno, va a empezar a emerger una perspectiva distinta. Una perspectiva distinta que me interrogo, y también puedo responderme, ¿no?, que implica conculcar derechos que el Estado... Es decir, ¿el Estado actualmente en la Argentina fortalece la educación pública? Y yo respondo no. ¿Fortalece con presupuestos el campo de ciencia y técnica? Y me respondo que no. En principio, digo, como para poner un poco más claro el escenario. ¿Por qué? Porque hablar de política pública sin contextuar es maravilloso teóricamente, porque uno remite a pensar y a opinar sobre la relación Estado-sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué es una política pública? Como lo es la educativa, como lo es la de fortalecimiento de la ciencia, como la es la de vivienda. Es una forma de relación Estado-sociedad. Cuando tengo un Estado, como dicen algunos especialistas, que abre su mano derecha y distribuye recursos, es decir, estoy pensando en un Estado garante que decide sostener un tipo de relación con la sociedad que tiene carácter distributivo. Y en el campo educativo es donde fácilmente es visible esta perspectiva de política pública. Entonces, sigo.
y sigo pensando en perspectiva de política pública. Y para ello me remito también a dos autores argentinos que seguramente conocen aquí. Uno es Oscar Oslak y otro es Guillermo O'Donnell. Oscar Oslak es un politólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Él dirige una maestría de administración y es un estudioso de la evolución de los estados latinoamericanos. Junto con Guillermo O'Donnell también politólogo, me encantó. Guillermo O'Donnell se exilió en el año 76 con la última dictadura militar en Estados Unidos y desde allí siguió escribiendo acerca de la devolución de los estados latinoamericanos. Para mí ellos son dos maestros, para mí y para muchos, son dos maestros en el estudio y el análisis de los estados y de las políticas públicas. Y ellos dicen, esto que yo señalaba antes, que es una política pública sino una forma de relación Estado-sociedad que va a dar cuenta de las características más democráticas, menos democráticas, más dictatoriales, menos dictatoriales de los estados. Y ellos definen, dicen, bueno, pero cualquiera sea el estado que estemos estudiando, vamos a ver que no siempre son posibles de cubrir todas las necesidades, todas las cuestiones, dicen Oscar Oslak y O'Donnell, son pasibles de ser cubiertas, aunque medie una decisión estatal. Ellos dicen textualmente, ninguna sociedad posee ni la capacidad ni los recursos para atender omnímodamente la lista de necesidades y demandas de sus integrantes. Es decir, con esto están algo así como poniendo un techo a las demandas. Uno puede decir, bueno, me estás hablando de un Estado que de alguna manera va a decidir dónde coloca su interés, dónde coloca su fuerza, dónde coloca los recursos, porque finalmente de algo de eso estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, ningún Estado, como decía, posee la capacidad ni los recursos para atender omnímodamente las listas de necesidades y demandas de sus integrantes. Entonces, en consecuencia, van a decir, solo algunas de estas necesidades, de estas cuestiones, serán problematizadas, es decir, serán puestas en agenda pública, en agenda política, serán tenidas en cuenta por los estados. ¿Sí? ¿Estoy siendo clara hasta acá? Bien. Entonces, en este sentido, cuando hay una definición de una cuestión, porque ciertas fracciones de clase, organizaciones y grupos piensan que debe hacerse algo. Vamos a hacer algo por mejorar la propuesta educativa para los pibes con capacidades diferentes. Vamos a formular alguna política para mejorar la educación inicial. Son interrogantes, son preguntas, son cuestiones que formulan a veces grupos, a veces fracciones de clase, a veces movimientos sociales, en torno a decir, bueno, a ver, Estado, ocupate de esto. Es decir, de prestar atención, de poner el eje en tal o cual temática sobre la que debe hacerse algo. ¿Sí? Gracias. Entonces, ellos siguen diciendo, estos asuntos, necesidades, demandas, socialmente problematizadas, ¿sí?, son las que denominamos cuestiones e involucran dispositivos públicos y privados, como decía antes, educación inicial, básica, media, universitaria en Argentina. Por ejemplo, paso al ejemplo argentino. A partir del año 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Argentina, el porcentaje del Producto Bruto de la Argentina dedicado a educación creció en 2 puntos.
que fue mucho. Mucho y bueno, quiero decir, no fue excesivo, fue mucho y bueno. ¿Esto qué permitió? Permitió mejorar los salarios de los docentes universitarios, empecemos por casa. Permitió la construcción de nuevas universidades. De hecho, se crearon 19 nuevas universidades en la República Argentina, todas estatales, públicas y gratuitas. Se mejoró el presupuesto en ciencia y tecnología. De hecho, se motorizó el regreso de muchos científicos que estaban radicados en Europa para que volvieran a la patria a seguir sus investigaciones allí. Digo, estas fueron claras decisiones de política estatal en torno a cuestiones que estaban socialmente problematizadas por algunos grupos que entendían que la Argentina tenía que continuar ese camino de mejoramiento en la educación universitaria, primaria, secundaria, y en el caso de la educación primaria, particularmente se iniciaron planes de mejoramiento de infraestructura escolar. Digo, hay una cuestión muy genérica, no voy a dar datos cuanti. Acabo de darme cuenta, perdón. ¿En algún momento hay alguna posibilidad de poner un PowerPoint? Sí. Pero para ello tendría que tenerlo. ¿Es el que me mandaste? Sí, no, ahí está incompleto. ¿Dónde está el que? Bueno, perdón, disculpen el break, gracias. Bien, entonces, sí, ahora vamos a marcarlo. 5 minutos de presentación. Sí, que está en un mochila, en el bolsillito del costado del Bueno, entonces, continúo. La perspectiva entonces de la que analizo es esta: política pública, relación Estado-sociedad, educación como cuestión y como temática de esta conferencia. Uno de los puntos que me interesa compartir con ustedes y escuchar vuestras opiniones, remite a la cuestión de la violencia en la escuela. Insisto, yo no soy especialista en el tema, pero sí me dediqué a indagar qué es lo que se había escrito en Argentina entre el año 2004 y el año 2009 desde el Ministerio de Educación de la Nación en torno a la cuestión de la violencia en la escuela. Entonces, en esa condición me remito a hablar de la violencia en la escuela. ¿Por qué? Porque los especialistas que trabajaron el tema desde el Observatorio Argentino de la Violencia en la Escuela dicen, yo repito, a ver, aquí estamos. Gabriel Noel y Mariana Álvarez, los especialistas que cito en un material que se llama Hacia una comprensión rigurosa de la violencia en las escuelas, que produjera, como indico, el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, dicen que la adjetivación violencia escolar implica que todo lo que ocurre en la escuela debe atribuirse a la misma, lo cual es a la vez, dicen los especialistas, una imputación causal y una acusación moral. Reitero, Gabriel Noel y Mariana Álvarez dicen que adjetivar como violencia escolar es marcar un todo, diciendo que todo lo que ocurre en la escuela debe atribuirse a la misma, lo cual, insisto, es a la vez una imputación causal y una acusación moral. Ellos dicen también, si bien no desconocen
los fenómenos de hostigamiento, burlas, discriminación y estigmatización por referencia a categorías étnicas o sociales, la aportación de armas, es decir, quiero decir, ellos no ignoran que hay sucesos violentos en las escuelas. Estaba acá. El PEN estaba acá. Como ven, soy un poco más distraída de lo que... Pareció Me llamó, me hizo que estaba acá. Ahí está, sí, ahí la tienes. Sí. Sí, yo ya. Perdone. Siempre es así, siempre me pasa. Por favor, lo único que me hace como PPT adentro de un auto. Pero con cuidado. Me acompaña hace años. Dijo, aquí estoy. Claro. Yo a veces no encuentro los anteojos, entonces digo anteojos y aparecen los anteojos. 5 minutos breves. No quiere, se prepara. A ver, ¿dónde estamos? A ver. ¿Dónde estamos? No se discrimina, pero acá está. Cambio, acá no, ahí. Ahí, a ver. Sí. Muy bien, excelente. Lo conseguimos. Esa define. Yo no soy muy fanática de estas cuestiones. Si querés pasar a Argentina, al primero que es Argentina, no soy muy fanática, así que no piensen que es un PPT larguísimo. Bueno, aquí tenemos a la patria, la República Argentina, y lo que me interesa marcarles son, lo que está marcado en oscuro, son las zonas de mayor densidad poblacional. Solo para tener una idea, región Pampa Húmeda, es decir, la zona, en todo caso, agraria de la Argentina, y la zona que convoca la mayor densidad poblacional. La provincia de Buenos Aires, como dicen los políticos, la madre de todas las batallas, y en todo caso haré algunas referencias en algún momento respecto de la justiciabilidad y los derechos de la escuela a la provincia de Buenos Aires. Pero en principio, digamos, toda esta zona, provincia de Buenos Aires, región NEA, región centro, es donde se ubican la mayor parte de la población de la Argentina. Nosotros, a diferencia de ustedes, somos solo 43 millones de habitantes, según el último censo 2010, y la provincia de Buenos Aires reúne aproximadamente 11 millones de habitantes. Digamos, esta sería la cuestión que pretendo mostrar ahí. Bueno, vamos entonces, volvamos luego de la tecnología. Decía, remitiendo a la cuestión de la violencia en las escuelas, me pareció interesante ese señalamiento, es decir, marcar que aquello que a veces se habla como violencia escolar supone una adjetivación de orden moral, es decir, los chicos, esto que no llevo a decir, los chicos son todos malos, todos llevan armas, todos se pelean. No, los especialistas que produjeron este material en el 2008 dicen, en realidad la denominación no es la correcta. Y agregan, no es que desconocemos lo que sucede en la escuela, pero dicen, si bien la escuela no permanece aislada de lo que sucede en la sociedad,
también en ella se refleja y produce la fragmentación y la precarización generalizada del lazo social. Es decir, no es que es un espejo, ¿no?, la escuela de lo que sucede en la sociedad, pero es cierto, dicen ellos, que es decir, como producto de políticas, de transiciones, de diversos fenómenos sociales, asistimos a la fragmentación y la precarización del lazo social. Y agregan a favor de la escuela. Y sin embargo, la escuela resiste. Los investigadores del campo, dicen Noel y Álvarez, señalan hace tiempo que el nivel de violencia al interior de la escuela no es un correlato necesario, decíamos antes, de lo que ocurre en su entorno. Y en este sentido, debemos señalar que las escuelas argentinas son, por regla general, mucho más seguras que su afuera. Es decir, van, digamos, poniendo la cuestión en un contexto de política, y decir, bueno, miremos la política pública en general, pensemos de qué se trata cuando hablamos de violencia en las escuelas, y digamos, en perspectiva de política pública, ¿qué es lo que quiero señalar acá? Quiero señalar que podemos ir a ver alguno de los por favor. Ahí, el observatorio aquí. Estos dos investigadores integran este Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas. Todo este material, quiero señalar, está presente en la web, es fácil de localizar. Abajo se ve chiquitito, pero en el texto está la fuente de la página web. Dice, ese Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas fue una iniciativa conjunta que se diseñó entre el Ministerio de Educación de la Nación en el año 2004, cuando era ministro Daniel Filmus, y la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de San Martín. Esa universidad, digamos, tiene un laboratorio muy interesante sobre calidad educativa. De ese laboratorio de calidad educativa surge un convenio entre el Ministerio de Educación y la universidad para indagar sobre esta cuestión preocupante en relación a la violencia en las escuelas. Este observatorio y el Ministerio de Educación trabajaron conjuntamente, por lo que pude indagar en la web, hasta el año 2009, produciendo talleres, trabajos conjuntos, proyectos de investigación, proyectos de intercambio, a fin de buscar algún camino para reducir, para acompañar de mejor manera a los docentes en relación a la cuestión de la violencia en las escuelas. Quiero señalar, en este punto, donde está que se produjeron 3 materiales que están en la web, que se llaman Acerca de la violencia en la escuela, hacia una comprensión rigurosa de la violencia en las escuelas. Se plantearon objetivos de trabajo que fueron cumplidos, insisto, entre el año 2004 y el 2009. Marco las fechas, ¿por qué? Porque preparando esta conferencia me dediqué a buscar y a conectar al responsable, que me aparecía como responsable desde el observatorio y desde el ministerio, para conocer qué nueva producción había, y no logré ninguna respuesta. Digo, esto no es novedoso en esta Argentina del 2017, hay a veces algún apagón informativo en algunos temas, para llamarlo de alguna manera, pero digo, ¿de qué puedo dar cuenta? Con dolor, lo digo con dolor, ¿no? No con alegría. En todo caso, una política pública que tomó, que buscó, que indagó, que acercó cuestiones como la violencia en las escuelas
y produjo documentos, materiales, objetivos de trabajo, reuniones y talleres con maestros y con alumnos, entró en una especie de silencio, en una especie de nube que no sabemos actualmente qué sucede. Como ejemplo de esta cuestión que señalaba de iniciativas, tengo aquí conmigo una producción de un grupo de maestros. Podemos pasar a una de provincia de Buenos Aires, una que está por partido. A ver, volvete para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, es decir, ahí está, acá, ahí hay de colores. Bien. Este es Ciudad de Buenos Aires y conurbano, ¿sí? General San Martín, este partido de acá, ¿sí? Un partido, históricamente un partido digamos, de erradicación de industrias, actualmente en situación crítica por desactivación del aparato productivo. En ese partido de San Martín, es un partido densamente poblado, es un partido donde hay lo que nosotros llamamos muchas villas miserias, es decir, población que vive en condiciones de vida muy deficientes y cuyos niños van a escuelas públicas. Este observatorio de la violencia en las escuelas, junto con el Ministerio de Educación, en el año 2007, trabajaron lo que dieron en denominar un proyecto de prevención y abordaje de la problemática de la violencia en la escuela. Este proyecto fue un proyecto gestionado, cito, por profesores de historia, profesores de educación física, profesores de psicología y pedagogía. Produjeron una escuela técnica media, una escuela media ubicada en el partido de San Martín, un proyecto que tuviera como objetivo la prevención en la violencia en las escuelas. Es decir, lo que se trataba era de canalizar aquello que estaba sucediendo mediando un proyecto de prevención. ¿Qué hicieron para ello? Con el asesoramiento de la Universidad Nacional de San Martín, del Observatorio y del Ministerio de Educación. Plantearon que el formato posible era, por un lado, tratar de organizar fiestas, actividades recreativas conjuntas con los chicos, es decir, no solamente de la conducción de la escuela, sino con los jóvenes que asistían a la escuela media, con el acompañamiento de tutores, que en general eran los preceptores, ¿sí? Organizando fiestas con el objetivo de socializar, de facilitar la relación entre los pibes. Esa fue una de las tareas. Otra de las tareas fue que se eligieran delegados por curso, de manera tal de que hubiera representantes que pudieran dialogar sobre las cuestiones problemáticas que se sucedían en cada uno de los grados. A la vez, esos delegados de curso integraban un grupo donde quedaban representados todos los cursos, y ese grupo de delegados organizó una encuesta para que los pibes y las chicas pudieran expresar cuáles eran las principales dificultades que podían ocasionar hechos de violencia, hostigamiento, discriminación, bullying entre los pibes. Bueno, y tuvieron de forma activa, participativa, de parte de los propios chicos, un diagnóstico, podemos decir en términos de trabajo social,
que diera cuenta de cuáles eran las principales dificultades y en todo caso tratar de buscar los caminos de solución posible. Digo, este proyecto que se desarrolló en una escuela media en la ciudad de San Martín, quiero decir, una barriada del conurbano bonaerense, está registrado en el, ¿cómo se llama? En un documento del observatorio que ustedes pueden seguir y buscar, y de la evaluación, de la lectura del proyecto y del comentario que hacen aquellos que participaron, digamos, ¿en qué coinciden? Dice que la encuesta permitió diagnosticar esto que yo señalaba, los temas y los problemas que causan mayor preocupación. Y lo que realmente vieron es que, por ejemplo, una de las cuestiones que más les dificultaba a los pibes era la relación entre grupos o cuando aparecían pibes nuevos en la escuela. Digamos, esta era una fuente, digamos, un punto de crisis y de conflicto entre ellos. Digo, obviamente hablar de la violencia en la escuela no es solo, en el caso de Argentina, hablar de estos fenómenos de discriminación, de hostigamiento, de pibes que llevan armas a la escuela, sino también lo que se está viendo desde tiempo acá es la dificultad de parte de las autoridades escolares de afrontar una normativa que a veces ha resultado muy rígida en términos de ejecución y en términos de vinculación con los padres. Cuando la gente del observatorio hace esta indagación, esto queda ahí, insisto, porque de alguna manera entramos en el apagón informativo. Ahora bien, ¿qué más quiero decir en relación a la violencia en la escuela? Hagamos. Esto quería señalar. Una de las cuestiones que el observatorio de violencia en la escuela señala es ¿cómo decirlo? Sin adjetivar mal. El uso y la fuerte apreciación mediática y la fuerte, digamos, preocupación, entre comillas, que ponen los medios cuando se sucede algún hecho de violencia en las escuelas. Recientemente en Buenos Aires, por eso me quedé ahí flotando, hubo un suceso en el Colegio Nacional Buenos Aires, una institución centenaria que depende de la Universidad de Buenos Aires, de un excelentísimo nivel. Se denunció una niña, una adolescente concurrente al Instituto Nacional Buenos Aires, denunció haber sido abusada por un compañero suyo. Esta denuncia, que es una denuncia, como todos saben, de instancia privada, es decir, la institución escolar no puede, digamos, hacer la denuncia en los estrados judiciales en tanto y cuanto es un delito de instancia privada. Es decir, si la chica no denuncia en los tribunales tal suceso, la escuela no, digamos, por lo menos hasta estos días antes de venirme, la escuela no puede tomar decisiones definitivas. Bueno,
movida, para decirlo de alguna manera, mediática en torno a la destrucción del Colegio Nacional Buenos Aires en términos de opiniones, de qué suceso tremendo y cómo no se echa a los chicos y por qué no interviene la justicia, diría, una apuesta tan fuerte sobre un suceso sin poder escuchar lo que decía incluso el rector, que decía: este es un delito de instancia privada, nosotros intervendremos cuando el Consejo de Derechos de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría de los Niños y Niñas de la Ciudad de Buenos Aires opinen que podemos hacerlo. No obstante ello, la promoción mediática que tuvo el suceso, digamos, encuadra, me parece, en lo que señalan los investigadores de la violencia de la escuela, es decir, una adjetivación de que todo lo malo sucede adentro de las escuelas y los chicos en realidad son casi criminales en potencia. Señalo además, este suceso de esta denuncia de abuso que la niña, una adolescente de tercer año de la Escuela Nacional de Buenos Aires, sucede en medio de un proceso de tomas. ¿Estamos de acuerdo? Sabemos las tomas y los piquetes, ¿sí? Tomas, ¿sí? Bien. En un episodio de toma del Colegio Nacional de Buenos Aires y de 29 colegios más. Uno podría desde afuera decir, bueno, es un suceso también vinculado a la violencia en las escuelas. De primera sí podemos pensar que es eso. Ahora, ¿por qué la toma de las escuelas? ¿Por qué Eduardo Bustelo nos decía, bueno, ellos no pueden hacer piquetes? Yo les decía al principio de la conversación, parece que no pueden hacer piquetes. Bueno, pues parece que sí, los pudieron hacer. ¿Qué pasó? ¿Por qué el piquete? ¿Por qué la toma de 29 centros escolares secundarios en la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires, desde el año 2004, está gobernada por el partido Cambiemos, el mismo que actualmente gobierna a nivel nacional. Actualmente, y desde fines del año pasado, la ministra de Educación, que se llama Sol Acuña, planteó una propuesta de modificación del plan de estudios de escuelas secundarias. A ver si podemos... A ver, ahí está, perfecto. El que sigue, mejor. Digamos, la ministra Sol Acuña, ¿qué dice? Vamos a modificar la escuela secundaria. Vamos a modificar el formato de enseñanza de los chicos en la escuela secundaria. Lanza un proyecto que no comparte con nadie, es decir, no llama a los actores institucionales, escolares, a los gremios de docentes, a los actores de la comunidad educativa, y lanza lo que se denomina la Escuela del Futuro. La Escuela del Futuro es una escuela donde los jóvenes de primero a cuarto año fueron escuelas secundarias, bachilleres, artísticas, van a tener 4 años de estudio y un último año de pasantía en empresas para aprender a trabajar. Todo esto, por supuesto, de manera gratuita, y en realidad sin plantear ningún soporte a comunicar la cuestión a los jóvenes de las escuelas. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde está? Esto fue lo que me salió. Nadie se mueva, dicen por allí. Bueno. A ver. No, se me perdió. Bien. Ay, bueno.
¿qué es lo que el proyecto Escuela del Futuro hace? El proyecto Escuela del Futuro, como les digo, le resta todo un año y dice, bueno, en realidad los chicos van a ir a trabajar, a empresas van a aprender a trabajar. Esto generó una inmensa disputa y generó la toma de 29 instituciones escolares. Frente a esa medida, y aquí voy entrando al camino de la justiciabilidad de las escuelas y también de la violencia en la escuela, la ministra Acuña hace circular una, ¿cómo se llama? Un comunicado que manda por mail a los directores de educación media diciéndoles que frente a las tomas el rector o el director, como responsable legal del establecimiento, deberá dar cuenta del hecho a las direcciones del área y general. Concurrir inmediatamente a la comisaría de la jurisdicción del establecimiento a efectos de denunciar la situación de toma. Y aclara, no tienen que denunciar personas, solo denunciar la situación de toma. Los ilícitos que se estarían configurando, según el criterio del fiscal, pueden ser violación de domicilio o usurpación, y la contravención del artículo 58, ingreso o permanencia de personas en lugar público o privado contra la voluntad del titular. Es decir, la dirección del área escolar está bajando a los directores de escuela qué es lo que tienen que hacer frente a la situación de toma, y pasa un listado y dice, solicitar el apoyo de una dirección especializada a los efectos de concurrir con letrado para dar cuenta de esta dirección de la denuncia efectuada. Es decir, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la situación de toma por la queja de los pibes, monta una iniciativa que supone judicializar la cuestión. Frente a esa situación, el asesor tutelar de la ciudad, y acá me parece que se juntan, es decir, la violencia en la escuela y la judicialización del derecho a la educación. El defensor tutelar, que se llama Gustavo Moreno, intima a la ministra de Educación diciéndole que por favor le indique si fue ella la responsable de enviar ese instructivo, que les acabo de leer, no denunciar personas, sí denunciar la situación de toma. Dice, por favor, me gustaría que en el término de 24 horas usted me informe si efectivamente usted remitió ese comunicado. Frente a esta iniciativa del asesor tutelar, de Gustavo Moreno, interviene también el defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Gustavo Amor, tiene un apellido que viene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se logra articular? ¿No? Es decir, fíjense, lo que es la escena de la política, lo que es el contexto de la política en la Ciudad de Buenos Aires hoy, ciudad que tiene el Producto Bruto más alto de toda la región, ¿no? Esto como nota al día. Bueno, convoca ¿cómo se llama? El defensor Amor, ante la iniciativa ante la intimación que hace Moreno, y convoca a la ministra de Educación. Y convoca a los actores estudiantiles. Digo, los chicos de 16 años hoy en la Argentina votan. Los chicos tienen derechos reconocidos por una ley regulada en el año 2005, la ley 26061, donde tenemos un Estado, un Estado garante que dice, yo protejo los derechos de los pibes. Se produce una sesión con la presencia de los chicos, los padres de los chicos, la ministra Acuña, para que presente el proyecto de modificación que conocía ella y su equipo. Es decir, este es el estado de situación de la política pública hoy en la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto
En ese contexto, y para terminar el cuento, digamos, el cuento en relación a esa sesión, que pretendía ser de diálogo, ¿qué es lo que se resuelve? La ministra Acuña, tácticamente, muy hábil, dice, bueno, vamos a presentar el proyecto, pero vamos a hacerlo en grupos más pequeños. A lo cual, los jóvenes de 16 años que conocen sus derechos, dicen de ninguna manera, este diálogo, este debate, esta modificación del proyecto de la Escuela del Futuro que nos involucra a nosotros y nos está proponiendo que tengamos que ser en el último año trabajadores gratuitos de las empresas XX que no conocemos ni sabemos quiénes son, no estamos dispuestos. Es decir, ¿cuál es el estado de situación al día de hoy? Ha quedado en una condición de stand-by la realización de una nueva audiencia para encontrar, articular un proyecto que mejore esta oferta, de pensar porque además pensar que en chicos concurrentes a la escuela pública secundaria que deberán cumplir un año de trabajo en empresas, cosa que no sucede, no prevé el proyecto de ley para los chicos de escuelas privadas. Es decir, la condición de inequidad que está mostrando hoy la política educativa, la cuestión de la educación en la Ciudad de Buenos Aires es, para decir algo, mínimamente grosera e inequitativa en relación a la educación pública. En mi opinión, esa perspectiva de política pública es francamente discriminatoria, francamente inequitativa y francamente, digamos, incumplidora de la legislación existente en la Argentina en relación a la educación. Para cerrar, dado el tiempo que me están marcando, la ley 26606 del año 2006 es la otra pata que pretende, o que pretendió cuando fue dictada, garantizar el derecho a la educación gratuita, pública y de calidad para los pibes de la Argentina. Hasta acá sí. Cumpliendo los 5 minutitos. Pasamos ahora a la sesión de preguntas que tenían que hacerle a la doctora Felicitas. Y antes para agradecerle por su ponencia. No, por favor, poco nos va a tener. ¿Está bien? Alguien que se atreva. Sí. Bueno, mi nombre es Claudia Aguilar Silva. ¿Claudia? Aguilar Silva. Uh-huh. Lo que yo observo, lo que usted nos comenta, no difiere mucho de lo que vivimos en las escuelas en México. Yo soy maestra de escuela primaria y escuela secundaria. Lo que yo creo que nos hace falta reconocer que el espacio de escuela es un espacio atravesado por muchas situaciones, donde se dan muy diversas prácticas, muy diversos discursos, y en la cuestión de la violencia, lo que yo observo, al menos en México, es la situación de que lo queremos ver desde la parte un poco... No es el tema de la violencia escolar. Un poco la parte el tema de la justicia. Una parte de la... No te escuché, Cecilia. ¿Cómo decirle? Que la violencia se está viendo desde una cuestión muy intelectual. Pero aparte, no hemos sabido establecer esa diferencia entre las cuestiones de violencia y cuando se tiene que hablar de algunas cuestiones de actos que a lo mejor presentan los adolescentes que ya implican una cuestión de tipo de justicia, ¿no? Uh-huh. En México la violencia sí está tipificada como un delito. De hecho tenemos una ley sobre la violencia. Uh-huh. Y finalmente ese es un aspecto que no se toma en cuenta en los espacios escolares.
Esa sería una situación. La otra, se cuenta con un marco de convivencia y se centra mucho en la cuestión de la convivencia, de hablar de la convivencia, de decir que se tiene que buscar una convivencia democrática, armónica entre los alumnos. El problema es que no se enfrenta a la situación de la violencia. Y como usted bien lo dijo, los chicos pueden presentar conductas muy diversas, ¿no? O sea, desde atacar al compañero, desde agredirlo, desde los abusos, incluso la aportación de armas, desde la cuestión de lo que sería la drogadicción, que es una situación que se da ya, que ya es como que muy cotidiana en las escuelas. Y lo que yo considero, en función de lo que usted planteó ahorita, es que finalmente los seres humanos respondemos de manera integral, de manera holística. ¿A qué me refiero? A que es parte cognitiva, parte volitiva y parte emotiva. Pero siempre en las escuelas lo que se hace, en los proyectos que se hacen en las escuelas, es ir a la parte cognitiva, pero nunca abordamos la parte volitiva y la parte emotiva. Aquí en México se habla de una famosa educación emocional con esta reforma educativa. Habría que ver, todavía no sabemos ni siquiera cómo se va a aplicar, cómo se va a llevar a cabo, todavía ni conocemos si va a funcionar o no, pero lo que yo sí he observado es esta cuestión de que se centran en la cuestión de la convivencia democrática. O sea, el estandarte de las políticas educativas es la convivencia democrática, pero no abordamos otros aspectos. Y de hecho no abordamos la situación de las cuestiones de violencia, no las encaramos como tales. Esa es una situación. Y la otra es que las escuelas antes contaban con un grupo interdisciplinario que apoyaba a los maestros en algunas actividades, que era el médico escolar, el trabajador social, el orientador educativo, el psicólogo, figuras que están desapareciendo. Y entonces pareciera que el maestro, en estar con los alumnos, la va a tener que hacer de trabajador social, de psicólogo y la parte de maestro. Cosa que yo considero que es complicada. Y la otra situación es la famosa etiqueta de el derecho a la educación. Entonces, eso genera más conflictos a los maestros porque le dicen, bueno, tú no le puedes decir al alumno que no lo quieres tener aquí, que ya no puede estar aquí, que ya te cansó, que todos los días nunca traes tu tarea, etc. O hace una serie de conductas que rompen la dinámica de la actividad escolar. Y entonces lo que le dicen a los maestros, bueno, lo que tú tienes que hacer es generar una serie de pruebas para decir que el chico es el que no está cumpliendo, para que no digan que tú estás limitando su derecho a la educación. Entonces, de por sí, el ámbito escolar es complejo, porque lo atraviesan muchas cosas. Para quien lo vivimos es mucho más complejo. Con todo esto se hace más difícil afrontar las cuestiones que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con cuestiones de justicia, que son importantes y que se tienen que trabajar en el ámbito escolar y que no las queremos ver. Sí, cierto, cuando un chico, es obvio, y aquí en México pasaría lo mismo, lo del acoso, efectivamente, el adolescente y su familia tendrían que ser los que tendrían que poner la demanda para ver esa situación, porque sí es una cuestión que así no nos marca el ámbito del derecho. Pero finalmente se está dando en un espacio escolar, se está dando en una situación que las autoridades tendrían que tener una serie de herramientas para ir diluyendo todo ese tipo de situaciones. Porque con esta ruptura, de repente, los chicos presentan algunas conductas y los maestros dicen, es que no pasa nada. O sea, el chico hace esto, hace el otro, hace aquello, la chica hace eso, hace el otro, hace aquello, no pasa nada.
nosotros tuvimos un evento muy lamentable cuando un chico en Monterrey entró con una pistola, la maestra salió agredida, incluso creo que hasta falleció. ¿De dónde está hablando maestra? ¿De qué escuela? Colegio Monterrey. ¿Ustedes ahí en Monterrey? Así dicen nosotros. Nada más, perdone. Se da la orden de que se tiene que revisar las mochilas de los chicos. En la escuela en la que yo estoy, cuando hacen esa revisión, uno de los chicos traía una pistola de diablos. Si no se da ese evento, el chico hubiera entrado a la escuela con la pistola de diablos y no sabemos qué va a pasar. Entonces, son una serie de situaciones, son una serie de eventos que son reales, que son prácticas ya cotidianas, que son prácticas y discursos, porque los mismos chicos dicen, ay, que me pasen el detector, dice, yo puedo meter miles de cosas y el detector no se da cuenta. Entonces, el espacio escolar se está volviendo en un espacio en el que nosotros tenemos que implementar muchas cosas, y esta parte de la justicia es algo que sí piden mucho, tanto sobre todo los maestros, porque finalmente los maestros estamos en una posición muy vulnerable porque no hay nada que cobije la actividad que se hace. Y finalmente se habla de la convivencia. Se habla de la convivencia, pero no se habla de violencia. O sea, no se habla de enfrentar el hecho de la violencia, y cómo esto lleva a otros terrenos. No se habla tampoco de la justicia, no se habla de muchas cosas, pero sí seguimos con ese discurso de una convivencia democrática. Cuando la escuela no tiene nada de democrática, cuando el espacio escolar no tiene nada de democrática. Muchas gracias, maestra Claudia. Bueno, yo creo que en medio de algunos obstáculos, yo creo que ha habido logros, por ejemplo aquí en la universidad y en otros espacios, el reconocer la violencia, bueno, antes de que existiera el SUIBE, no por decirte el SUIBE, todavía no se reconoce, en el Colegio de Ciencias y Humanidades hay 70,000 estudiantes, entonces todavía no reconocíamos mucho esa violencia, aunque sabíamos que ahí estaba. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas igual también se trabaja, y en los centros de integración juvenil. Entonces hemos trabajado también eso en lo que es la violencia en general y la violencia escolar como un problema de salud pública. Hicimos una encuesta en el Colegio de Ciencias y Humanidades, un sondeo que no es tan representativo, pero sí es un acercamiento, y pudimos ubicar lo que es la violencia entre los diferentes actores del colegio y reconocerla posteriormente. Bueno, yo creo que ya es un gran avance. La violencia tiene que ver con lo que es la cultura, con lo que es la familia, el Estado y todas esas formas que vienen a atravesar diferentes ámbitos. Definitivamente hay diferentes enfoques en cuanto al génesis de la violencia, que si es por cuestiones más personales, que si es por cuestión de cultura, la cuestión de género, etc. Yo creo que tiene que ver con un poco de todo eso. En la familia se van generando lo que son los patrones y el aprendizaje de la violencia. Y bueno, nuestros alumnos obviamente, van reflejando ese comportamiento ahí a nivel medio superior. Se trabajó a través de habilidades para la vida como una forma y trabajar también con el SUIBE a través de campañas de convivencia. Estamos en eso. Yo creo que ha sido un avance que reconozcamos que sí la hay, que la hay de maestro a alumno, de alumno a maestro, entre compañeros. Hay diferentes tipos de violencia, y ya Nelia lo comentaba también, lo que es la violencia en las escuelas secundarias y en diferentes zonas, porque además tiene que ver con, por ejemplo, con escuelas de escasos recursos, donde la violencia todavía es mucho mayor, y donde la violencia ahorita también se contextualiza
en políticas y en situaciones en toda la República, donde también está el narcotráfico y otro tipo de cuestiones. Entonces, sé que todavía es un reto, pero ahí vamos poco a poco, y al ser conscientes de, y al ver, yo veo instituciones que estamos trabajando en eso, ¿no? Voy a pedir por último a Eddie, que es miembro del CIBE, parte del CIBE, que nos dé como cerrar la conferencia. Esta ronda. Bueno, yo le doy las gracias por compartirnos este espacio. Creo que es muy interesante la comparación del contexto argentino en relación con el contexto mexicano, más allá de las políticas de niñas, niños y adolescentes. Me parece que también hay situaciones como transversales, en este caso la violencia escolar, que se encuentra de alguna manera en parte de la cotidianidad dentro de los espacios donde socializan los actores. En este sentido, bueno, yo sí me planteaba una pregunta relacionada con la ley acá mexicana, Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde no solamente se estipula como un derecho la educación gratuita y de calidad, sino es una educación libre de violencia y favoreciendo a la convivencia entre pares. En ese sentido, me parece que más allá de hablar de lo que actualmente las políticas y las instituciones aluden como democracia, como convivencia democrática o convivencia solidaria, me parece que también se ha venido desencadenando una convivencia simulada. Dado que hay diferentes programas y acciones que en la ley y en las políticas pues está prescrita como parte de este favorecimiento a la convivencia, pero en la práctica cotidiana la maestra Nelia Tello alude que son prácticas que tienen que ver más con el control, ¿no? La revisión de mochilas, la revisión del uniforme, del cabello corto, este tipo de verificaciones a los cuerpos, es violentar los cuerpos al mismo tiempo. Esta violencia, en lugar de ser parte de una política de convivencia o de acciones que favorezcan a ella, parece que es una convivencia simulada. En ese sentido, la pregunta sería, ¿qué hacer dentro de estas medidas institucionales producto de la política de convivencia en los entornos de niñas, niños y adolescentes? ¿Qué hacer en este caso de estas simulaciones derivadas de las políticas que en lugar de favorecer a la convivencia y al esparcimiento y recreación de los actores, pues llevan un contrapeso, una contracorriente? ¿Qué hacer? Necesito 3 días para en principio, digo, creo que cuando uno escucha las diferentes exposiciones, la de la colega, la tuya misma, ¿qué encuentra? Encuentra la multicausalidad, digamos, ¿no? Los hechos sociales no solo tienen un origen y una causa. Bueno, la colega señalaba, bueno, la violencia estatal, la violencia del narcotráfico, la violencia de la acumulación, ¿no? De la acumulación de recursos. Yo pensaba, digo, claro que es muy difícil establecer comparaciones entre la política, digamos, escolar en México, de justiciabilidad en México y de Argentina. Yo no encontré que tal cuestión que vos señalas, la justiciabilidad dentro de la escuela, tuviera alguna mención en las normativas escolares. Ahora, lo que sí encontré, y realmente no sé si te puedo responder, lo que sí encontré es que, por un lado, la rigidez de las normativas escolares de las escuelas públicas atan de pies y manos muchas veces a los directivos y a los maestros, a quienes ponen el cuerpo, decimos nosotros,
frente a los chicos si tienen que hacer o no la revisión de mochila, y esto está en tensión, me parece, con la política que se dice sostener. Incluso si pensamos y hacemos un recorrido contextual histórico, cuando la Argentina, hablo de la Argentina, reconoció y suscribió la Convención de Derechos de los Niños en el año 1989, época de un gobierno neoliberal con un 51% de pobreza en el país. Entonces hablábamos de niños con derecho a una educación gratuita, de calidad, y resulta que teníamos la mitad de la población bajo los niveles de pobreza. Y eso nos habla en todo caso de una tensión difícil de resolver. Al día de hoy, Argentina 2017, podemos decir, bueno, tenemos una ley que nos dice que el Estado es garante del cuidado, de la protección, de los derechos de los chicos, y resulta que tenemos golpizas diarias de pibes en la calle porque tienen un CAP, porque van, qué sé yo, lo que decimos portación de rostro, ¿no? Yo quiero decir, nosotros estamos transitando en Argentina, con esto no creo responder, pero estamos transitando un momento donde el paradigma de derechos, de un Estado garante de derechos humanos, de derechos de las personas, de derecho a la vida, digamos, está generando que tengamos a Santiago Maldonado, un compañero, una persona que estaba en el sur, en un loft mapuche, que esté desaparecido hace 52 días y el Estado argentino no nos diga qué pasa con el derecho a la vida de esta persona. Entonces, ¿qué tenemos? Que está emergiendo un paradigma neoliberal que se caracteriza por el desentendimiento del Estado respecto de derechos y garantías. Entonces, cuando la maestra dice, los maestros somos los que ponemos el cuerpo, y yo te tengo que decir, en Argentina, con los compañeros que trabajan en ese conurbano bonaerense profundo, pobre, están en escuelas que están en estado desesperante, con cuestiones, problemas edilicios seriosísimos, sin agua potable, sin pozosiegos que se vacíen, y el cuerpo lo pone el maestro, lo pone el directivo de la escuela, que llama, pide, demanda y no tiene respuesta ninguna. Entonces es una tensión que, ¿cuál es la resolución que tiene? Las posibles. El silencio, el Estado no me da pelota, dicho así medio parangamente, o el piquete, como decía Bustelo. Y bueno, acá tuvimos, en la ciudad de Buenos Aires, vuelvo a insistir, ciudad con el Producto Bruto más alto de la patria, tuvimos 29 escuelas tomadas y una cantidad de pibes reclamando por sus derechos. Entonces, ahí me parece una revuelta emancipatoria que algunos decidimos sostener, los maestros son la punta de lanza, coincido, y también coincido con lo que señala el compañero en torno a qué. En torno a que hay una simulación de, ¿cómo se dijiste? Convivencia democrática. Yo me sonreía porque buscando en la web, en estos días, cuál era el estado del observatorio, encuentro que el programa tiene una nueva denominación, que ya no es más que el Observatorio de la Violencia en las Escuelas. Es el Programa de Convivencia Democrática. O sea, me diste el final de la cuestión, ¿no? Es decir, hay una simulación en torno a un como si, diría, no sé, Enrique Pichón Rivière, hay un como si fuéramos todos democráticos, buenos, solidarios, pero que termina en un proyecto de una alta consolidación del individualismo. No sé si han leído por aquí a un psicoanalista argentino que se llama Jorge Alemán. Jorge Alemán es un filósofo de formación que estuvo, viviendo en España muchos años, y él se ha dedicado a estudiar
cómo el neoliberalismo, ya no como perspectiva, como modelo económico, sino como modelo total, va transformando la subjetividad de las personas. Él dice, en algún momento, dice, el neoliberalismo no es aquello de lo que nos habla Margaret Thatcher como un modelo económico. Es un modelo que totaliza a la persona, que totaliza y qué es lo que busca, la autoempresarialidad, la autorresolución de la cuestión, el alejamiento del Estado, y sigue diciendo algo. En realidad el neoliberalismo no tenemos que verlo solo como un proceso o una política que nos promueven los gobiernos. Tenemos que verlo también, dice, topológicamente, como un neoliberalismo desde abajo. Es decir, cuando dice neoliberalismo desde abajo está diciendo, cada uno de nosotros como sujetos, como personas, estamos promoviendo la individualidad, la autoempresarialidad, la autoproductividad de cada uno de nosotros. Entonces, me parece que toda la tensión que estamos registrando y que las y los colegas, más allá de los programas que gestionan saludablemente, están tensionados por esta perspectiva que nos baja la subjetividad neoliberal. Es decir, el sujeto neoliberal es el sujeto que mira para sí, que se autoproduce y que se reproduce en función de sí mismo, donde la institución escolar, la institución universitaria, las instituciones solidarias, digo, las ONG, los movimientos sociales, empiezan a ver una tensión mayor. ¿Por qué? Porque la búsqueda es, yo resuelvo mi cuestión. Y el maestro de la escuela pobre de Merlo al fondo, que resuelva como pueda. Digo, esto es lo que estamos observando en Argentina. Digo, yo señalé, tuvimos 10 años, como decimos nosotros, de la década ganada, donde se juzgaron a genocidas, se recuperaron hijos de desaparecidos, se fijaron pautas importantes en cuanto a delitos de lesa humanidad, y resulta que a 2 años de un gobierno estrenado, un gobierno democrático, que ganó sus elecciones tenemos una persona desaparecida, de las cuales el gobierno argentino no dice nada. Digo, este es un extrañamiento y un cambio, porque, digamos, ¿cuál era la perspectiva? Un Estado que me cuidaba, ya no es un Estado que me cuida. ¿Se entiende? Digo, es un panorama triste, dramático, doloroso. Esto es lo que estamos transitando. Bueno, le damos las gracias a la doctora Felicita. Tanto en Argentina como en México tenemos nuestros programas, pero es muy cierto lo que decía, lo que han dicho, a veces cómo transitamos en ellos, ¿no? Cómo a veces nada más se quedan en el discurso y no pasamos a la acción. Y una de las funciones precisamente que tiene el seminario es meternos en esta investigación, pero también aportar, también intervenir, también con diferentes modelos los que han estado asistiendo al seminario. Hemos visto que sí se ha podido, que es muy poquito, porque bueno, no son todas las políticas públicas las que tenemos ahí, pero poco a poco los esfuerzos se van sumando y vamos modificando. Y lo primero es modificar cada uno de nosotros, cómo vemos al de al lado, cómo juzgamos, cómo violentamos al de al lado. No violentarlo, empezar a reconocer eso nosotros y empezar a cambiar nosotros para empezar con los modelos que se están trabajando. No son muchos, pero ahí vamos. Entonces, bueno, de parte de la maestra Nelly de Zúñiga, le da